Hola, buenas tardes, bienvenidos. Hoy estamos en el primer ciclo de Arquitectura para no arquitectos y en este caso, Arquitectura y Geometría. Nos espera un ciclo maravilloso, hermoso, así que tomen papel y lápiz porque van a tomar muchísima nota. Hoy en día nos acompaña Juan Pablo Francolini, que está acá con nosotros. Él es investigador independiente, trabaja sobre mitología, sobre simbología, sobre arquitectura, sobre astronomía, así que vamos a tener un ciclo extraordinario. Hola Pablo, hola Juan Pablo, perdón Juan. Buenas tardes, bienvenidos y muchas gracias por estar hoy acá. Hola, Cere, gracias por la invitación. La verdad que una alegría estar acá compartiendo con ustedes en este ciclo que ve que va a ser muy, muy, muy prometedor. Va a estar muy, muy bueno. A los invitados les recuerdo que tienen disponible el chat para cualquier pregunta o comentario que quieran hacer. Más que dinámico lo vamos a hacer porque va a ser un ciclo hermoso. Para que empezarnos a meter en lo que es el ciclo de hoy, em, vamos a empezar con una pregunta para poder conocerlo a Juan y preguntarle cómo fue el primer acercamiento que tuviste con todas estas temáticas súper extraordinarias y súper interesantes de un mundo eh, muy relacionado entre sí, pero al mismo tiempo de cada universo que tratás. ¿Cómo fue para vos encontrarte con este tema de la mitología, de la simbología, de la arquitectura sagrada? ¿Cómo fueron esos primeros pasos de estudio y de interés, ¿no? De reconocerlo. Sí, mira, eh, todo esto arranca aproximadamente, o sea, de movida te digo que nací así. O sea, vengo de fábrica, siempre me interesó, yo estudié en el ingeniero Huergo, no terminé porque era un chico revoltoso, pero siempre me interesó mucho los campos de la simbología, la mitología, ¿sí? La mística, pero también me gustaba mucho la ciencia, me gusta mucho la ciencia, y estudié electrónica. Y hacia el Qué año maravilla. 95, perdón, No, claro, continúa, continúa. no, y hacia el año 95 te decía, que tenía 23 años en ese momento, empezó como, se podría decir, una especie de inquietud de mi conciencia, de investigación a nivel estados de conciencia expandido, las capas de quién soy yo, quién es uno mismo, investigarse. Y empezó este camino interno hacia el 95. Y esto es como tirar del hilo de Ariadna, ¿no? Es como entrar al laberinto a buscar a ese minotauro que hoy en día no lo mataríamos, hoy lo abrazaríamos y le haríamos video de codificación al minotauro. Pero hice eso, ¿viste? Como que entré por el lado de la conciencia, los estados expandidos, y eso me empezó a llevar mirá qué interesante, y las construcciones, los templos sagrados donde hacían estas iniciaciones, ¿por qué la conciencia se expande? ¿Cuál es la relación telúrica? ¿Cuál es la relación astronómica? ¿Por qué alineaban las cosas con las estrellas? ¿Por qué seleccionaban con los saoríes los lugares para construir los templos? ¿Por qué todo este cuidado matemático y geométrico? ¿Cuál era el impacto en los sentimientos, en las emociones, entrando a un recinto con estatuas, jeroglíficos? ¿Qué le pasa? ¿Por qué hacían eso? ¿Por qué tocaban? ¿Por qué los lugares tienen acústica? ¿Cuál era el impacto en la conciencia? ¿Qué estaban buscando? Entonces, bueno, ahí es donde me vuelvo interdisciplinario y ya te diría, después de 27 años de trabajo, transdisciplinario, ¿no? Increíble, es un montón y es muy admirable el hecho esa voluntad de estudio y de investigación y de la curiosidad, de querer saber, de encima es un mundo justo el que tratás muy, muy, muy universal, muy interdisciplinario, como dijiste. Y muy importante de que el ser consciente lo conozca también, porque es increíble cómo forma parte de ese patrón y forma parte de ese sistema, digamos. Pero es todo lo que hoy nos vas a contar. Así que estoy expectante que compartas fantástico. Vamos a hacer un resumen de todo eso para hacer como una presentación donde se muestran los distintos elementos de por qué le decimos tecnología sagrada. Cuando entendamos por tecnología todo lo que a nosotros nos lleva a solucionar un problema para mejorar, o un desafío, a solucionar desafíos para mejorar nuestra vida o dar respuesta
ciertas cosas, ¿no? Un arpón, un anzuelo es tecnología, ¿no? Cuando hablamos de tecnología nos referimos a eso, no al hardware de un teléfono celular ni la compu por la que hablamos. Por eso hablamos de tecnología ancestral y de arquitectura sagrada, entendiendo por sagrado de que hay un sustrato vital, una vida universal que nuestros ancestros y ancestras consideraban que impregnaba el universo, más allá de las instituciones religiosas, una fuerza vital que llena el espacio. Entonces, arquitectura sagrada en ese sentido, todo aquello que nos vincule con esa vitalidad cósmica, con esa conciencia universal, con la gran diosa, con la divinidad, todo lo que nos vincule con eso puede ser considerado una tecnología ancestral y una arquitectura sagrada. No tiene nada que ver con las instituciones religiosas. Sagrado, todo aquello que nos pone en unión con el ser universal y cósmico, ¿no? Tal cual. Y que Si es querés, muy valiosa esa aclaración porque capaz como que el término a veces confunde. De hecho, fue un tema que hablamos cuando se estaba armando el ciclo, de que no data, no tiene que ver con la institución religiosa, tiene que ver, va por otro lado el concepto de arquitectura sagrada. ¿sabes lo que sucede? Que las religiones se van a institucionalizar posteriormente. Cuando todo esto sucedía a nivel de arquitectura, que ahora vamos a ver cuáles son los lineamientos, los ejes de esta idea de tecnología sagrada, tecnología ancestral y arquitectura sagrada, buscaban el bienestar, la expansión de la conciencia. Por eso eh, eran civilizaciones tan avanzadas como la maya, como la egipcia, sin hacer algo romántico de esto, ¿no? Con todo lo que podría ser oscuro y los defectos que tendrían estas culturas. Sin Ujú. embargo, vemos que su arquitectura es inexplicable hoy en día. O sea, y hay gente que hasta que propone intervención extraterrestre para explicarla. O sea, mirá el nivel de sofisticación que tienen estas culturas. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer psicología inversa, ingeniería inversa. No podemos ver todo esto desde el punto de vista actual, retrocediéndolo, ¿sí? A los tiempos de ellos. Tenemos que ponernos en su lugar. Y si esta gente hacía ese tipo de construcciones maravillosas, era porque su estado de conciencia estaba en determinado nivel. Ese nivel lo alcanzan por el desarrollo de la cultura. Entonces, todo este paquete que estamos describiendo no es religión, es buscar el más alto nivel de civilización que se puede alcanzar con la expansión de la conciencia. Los menires eran puestas para estimular la fertilidad de los campos, de los sembradíos, dólmenes para dar a luz, para generar estados de conciencia. Hay toda una situación donde están buscando mejorar la vitalización y la fertilidad de las cosas, la Ujú. abundancia, a través de esta arquitectura. Entonces, no es religión, es buscar optimizar más vida, más capacidad de la conciencia. Y eso los hizo entrar en niveles altos de civilización, como Sumeria, como Tiwanaku, Egipto, China, India, etcétera, etcétera. ¿Querés que vaya Increíble. ya compartiendo? Sí, estaba pensando que al mismo tiempo es esta hermosa frase de que el conocimiento o sea, el conocimiento es poder. Ellos tenían como cierto conocimiento y lenguaje del universo que trasladaban a otras cosas y hacía que tengan como esta conciencia, ¿verdad? Exacto, y eso trae un montón de confusiones hoy en Sí. día, porque eso era una élite, ¿sí? Pero esa Ujú. élite tenía un nivel de ética y moral muy elevado, que después, por supuesto, vemos que lo van a perder, ¿no? Hacia las instituciones religiosas modernas. Pero esa élite ponía a prueba a quien le daba el conocimiento, porque sabía que el conocimiento, como dijiste vos, es una fuerza, es un poder, y no puede estar en manos de cualquiera, porque ya vimos lo que sucedió cuando descubrieron la fisión y la fusión atómica, construyeron una bomba. Entonces, esta élite protegía, ponía a prueba a los candidatos, a las iniciadas y los iniciados, y luego se les revelaba este conocimiento. ¿Qué conocimiento? Lo que estamos viendo en pantalla ahora. El conocimiento de las proporciones sagradas, la geometría, que se van repitiendo desde los patrones de una flor hasta los movimientos de los astros, de Venus con el planeta Tierra alrededor del Sol, que hace esta hermosa estrella de 5 puntas, este pentagrama, este pentágono, que lo vemos funcionando en lo micro, en lo macro. Estos son experimentos míos en líquidos,
haciendo frecuencias vibratorias, donde aparece también esta flor de 5 pétalos, este número 5 que tenía gran importancia para Pitagórico. Por eso vemos que esto es transdisciplinario e interdisciplinario. No se trata de arquitectura, no se trata de filosofía, no se trata de medicina, sino que es todo junto. Esta gente tenía un conocimiento unificado en lo ancestral. El 5 nos habla de esto, de la unión, perdón, lo par con lo impar, que es el amor sagrado. Y ahora, mirá qué interesante que el número 5 se relaciona con el amor para los pitagóricos, y es la órbita de Venus, un planeta relacionado con el amor. Por eso vemos esta situación de las conexiones que hay entre todo esto. Observando la naturaleza de forma muy atenta, se extrapolan los principios geométricos y matemáticos por los cuales la naturaleza opera. Van encontrando las proporciones que los griegos llamaron pi, phi, que ya vamos a ver que eran conocidas miles de años antes que los egipcios lo sabían. Esto no es exclusividad de un desarrollo griego, los griegos heredan y desarrollan este conocimiento y lo sacan de las escuelas mistéricas, lo hacen un poco más democrático. Pero estas proporciones que nuestros ancestros y ancestras observaron atentamente van a ser extrapoladas para ser aplicadas, ¿sí?, en las unidades de medida y de peso para construir. ¿Sí? Entonces toda la simbología, la geometría, todo este conocimiento se desprende de que funcionan los movimientos astronómicos, como vemos en el polo, ¿sí?, cómo giran las estrellas en el polo, ahí va a salir el símbolo de la esvástica, de cómo esto aparece en una flor, en un planeta, pero también en nuestra psique, como simbología subjetiva, aparece en experimentos en agua, y esto es lo que podemos decir que es un arquetipo, de alguna manera, ¿no? Porque estos patrones que organizan, que estructuran, están en lo subjetivo de nuestra psique, están en la naturaleza operando, ¿sí? Y al mismo tiempo son trascendentales. Entonces, a esto vemos que está operando en muchos niveles. Y después está esta conexión que hay, estos axiomas que los filósofos grecolatinos expresan como así como es arriba es abajo, ley de correspondencia, que es que las cosas están interconectadas entre sí, los colores, con los sonidos, y las relaciones, por ejemplo, de las quintas, de las terceras, de las cuartas en música, generan geometría, ¿sí? Y esta conexión frecuencial entre la luz, el sonido, etcétera, etcétera, de lo cual se pueden tomar las mismas proporciones, ¿no? Hay varios arquitectos que experimentaron con todo esto, ¿no? Tal cual. Hay bueno, un caso muy, muy conocido, es el caso de Le Corbusier, porque Le Corbusier es un arquitecto, si bien racional, un arquitecto que intenta, más allá de reconocerse así, reivindicar saberes que él mismo planteaba como parte de una geometría que tendrían que enseñar en los colegios, que en este caso estaba hablando de las escuelas, pero estaba hablando de las universidades, justamente trayendo ese contenido de Claro, esas como reglas matemáticas, las proporciones. exacto. Él habla un montón sobre la proporción áurea, de hecho, hasta escribe un libro que se llama El poema del ángulo recto, y él así, con esos estudios de geometría y de leyes universales, de naturaleza, de proporción, que va en línea con todo esto justamente, termina creando el modulor, que es algo, una proporción, es una escala humana para hacer arquitectura que parte de esos saberes justamente. Claro. El tema es el siguiente, es que si vos tomás solamente lo que acabas de describir, está aislado de toda una situación que tiene una resonancia emocional, espiritual en nosotros. Ujú, Nosotros necesitamos tomar todo eso y entender por qué es importante. Y lo importante no exacto. está en sí en la proporción, la matemática, sino en la biomímesis. Cuando nosotros imitamos el comportamiento del universo y construimos las cosas de acuerdo a esas proporciones, a nosotros nos pasa algo sentimental, algo Ujú, emocional. Y sí. lo interesante es integrar todo ese conocimiento. Ok,
yo entiendo de que el universo funciona con todo esto, ¿no? Acá estamos viendo el trabajo de Xenakis. Sí. Que construía de acuerdo a la música, agarraba partituras y Ujú. de acuerdo a la música hacía obras. Sí. Hay muchos Ojo casos, que lo que recién comenté, Le Corbusier habla mucho sobre la emoción y no, habla de sí, que claro, tiene que hacer arquitectura que impacte en el ser, súper consciente. De hecho, su teoría y su discurso arquitectónico es súper espiritual cuando él lo redacta. Tiene unos libros quería aclarar porque justamente él habla de eso también. claro, claro, claro. No, la aclaración me parece válida para entender, porque hay un tema en lo racional, en lo científico, en lo académico, que es el Claro, tema del método científico en el análisis, con lo que tiene que ver con el claro. método de Descartes, con lo que tiene que ver con Bacon, con todo lo que es el método. Me parece que nos olvidamos de que si uno lee atentamente a Bacon o a Descartes, de que después hay que volver a integrar todo aquello que analizamos por separado, sintetizarlo e integrar. Y creo que la aclaración viene porque parece que nos hubiésemos olvidado de eso. Claro, tal Entonces, cual. la arquitectura se vuelve algo para ubicar gente de forma civil, la mayor cantidad de gente posible dentro de un espacio, y ya en la antigüedad en lo sagrado no era así, era qué Ujú. impacto produce para despertar en vos el potencial humano y desarrollar. ¿Qué impacto tiene esa geometría en un sembradío para que este sembradío sea más fértil, para que los animales se reproduzcan mejor? Sabían esto porque podían leer las anomalías geológicas, geodésicas, y las podían modificar como haciendo acupuntura del terreno. Eso en el caso de que el lugar no funcionaban los viñedos, por ejemplo. Y porque por ahí está puesto el lugar en un lugar que geológica y telúricamente tiene alguna geopatología. Entonces corregían esas geopatologías con piedras, con materiales, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, está buenísimo Le Corbusier, Sí, era muy de- consciente de todo esto. Ahora vimos recién un poquito a Xenakis con traducir partituras musicales a arquitectura, y en el medioevo hay muchos casos donde la simbología y la arquitectura están conectadas a la música, por ejemplo, ¿no? Tenemos el caso de este lugar donde cada columna fue puesto de acuerdo a una nota musical con un animal, ¿sí? Que son los capiteles de San Cugat, ¿no? Fueron basados, o sea, la arquitectura está basada en una partitura musical y con el movimiento de la luz. ¿Por qué? Porque eran conscientes de que todo esto opera en nuestro subconsciente, a nivel emociones, a nivel una impresión, que lo que sucede es que cuando nosotros estamos en este espacio, se despierta el potencial humano, se expresa ese potencial humano. Por lo tanto, hay una expansión de los sentimientos, de la conciencia. Y ese es el objetivo de la arquitectura sagrada. La gente no vivía en estos espacios. Estos espacios eran para el desarrollo de la conciencia, para la educación, no para vivir. La gente vivía en otros recintos. Vivir en estos lugares es imposible, porque es muy alta el tipo de energía que se maneja, ¿no? Y tenemos esto que decía Goethe de la arquitectura, es música congelada. Y me pareció hermoso escuchar a Quincy Jones diciendo, entonces, la música es arquitectura líquida, y eso a su vez me trae a Pitágoras con esta idea de que la música nace de la armonía de las esferas. Y me parece un buen punto de partida, ya que en América nativa no hay muchos rastros de testimonios de cómo era la arquitectura sagrada, no hay textos, porque bueno, la conquista, la invasión europea destruyó mucho de eso, destruyó las personas que se encargaban de esto y muchos de los textos. Pero en los Vastu Yastra, que son los textos de arquitectura milenario de la India, sobreviven cuáles eran las ideas de esa arquitectura sagrada, en qué se basaban ellos para construir, ¿no? Que va a ser el cuadrado y el rectángulo. Y acá están estos ejes en los cuales se trabajan, que es, primero, seleccionar el lugar donde se iba a construir, que tiene que tener ciertas condiciones telúricas, que están conectadas a la diferencia de potencial voltaica del suelo, que están relacionados a los cruces de línea de Harman y de Curry, conocidos por la radiestesia, agua subterránea,
era algo muy importante para construir arriba, y luego esto era puesto en una grilla donde se ponían los poderes, las fuerzas filosóficas de la naturaleza con un centro. Y todo esto a su vez se iba a alinear con un tipo de matemática que responde a este conocimiento profundo. Y a su vez se conecta con los movimientos del Sol, de este a oeste, de norte a sur, cada pared, y se va a alinear, ¿sí?, aparte de los solsticios y los equinoccios, con las constelaciones. Entonces vamos viendo, los Vastu Yastras son muy claros en este sentido. Y lo muestro como ejemplo de que es lo mismo que se hace en América, ¿no? En Tiwanaku, en Teotihuacán, en lugares, pero como no sobrevivió esta información, podemos usar de ejemplo estos textos de la India, donde, ¿qué es el templo? El templo es Purusha, Puru, le dicen hoy en día a los templos, Nepal y en esa zona. ¿Por qué? Purusha significa donde mora el espíritu. Entonces, ¿cuál era la concepción de crear un templo, un lugar sagrado? Es darle un habitáculo a esa vitalidad cósmica, a ese espíritu universal, a ese ser cósmico para que habite adentro. Entonces se crean determinadas condiciones que tienen que ver con cosas espaciales, selección del terreno, eh, matemática, geometría, alineación con las estrellas y el sol, y todo eso lo que hace es permitir que este espíritu universal, esta conciencia cósmica, habite ahí. Para eso se utiliza el rectángulo y el cuadrado. Hay una situación muy hermosa en el Bhagavad Gita, de que cuando Krishna se le revela espiritualmente a Arjuna, que es el arquero, el que estamos viendo con las manos suplicantes, en realidad está en pánico. ¿Por qué está en pánico? Porque está teniendo un éxtasis espiritual. La divinidad, que es Krishna, se le está revelando. Pero ¿qué sucede? Él no soporta el fulgor de la divinidad, porque su conciencia limitada no puede percibir lo ilimitado. Entonces, ¿qué le dice Krishna? Se le manifiesta en un ser de 4 brazos y le dice que el cuadrado, ¿sí?, el chaturanga, las 4 partes, el cuadrado es donde él se va a meter para poder revelarse, y que ese éxtasis no sea abrumador. A partir de todo esto, la arquitectura de la India construye de esta manera. Si observamos esta imagen, se parece mucho a qué símbolo de América. Pueden ¿Sí? responder en el chat si no una cruz. Esto es un shikara, es una apertura que hay en el techo para alinearse cenitalmente con el sol. ¿Qué símbolo de América nativa de los Andes se parece a esta estructura de la India? Esta es la forma de la shikara. Es la chacana. La chacana. Es la chacana andina, símbolo de la síntesis del conocimiento andino, los 3 niveles de la realidad, la serpiente, el puma y el cóndor, el mundo de abajo, el mundo del medio y el mundo de arriba. Por eso busco a los Vastu Yastra a modo de ejemplo, porque los Vastu Yastra plantean que la estructura ideal es la misma que se utiliza en América nativa. Estos son los planos de construcción de los templos de la India, es una chacana andina. Entonces, hay en esta forma de la cruz escalonada, con todos estos requisitos que estuvimos viendo, toda una situación que permite canalizar y optimizar las fuerzas universales, naturales y humanas para resonar junto a ellas, para poder conectarse a ellas, que nuestra conciencia y potencial humano se liberen, se expandan, más allá de los 5 sentidos, más allá del espacio y del tiempo. Esa geometría, por eso la llamamos sagrada, por eso le decimos simbología sagrada, arquitectura sagrada, porque esto está sucediendo en las construcciones, son los símbolos, ¿sí?, y está aplicando toda una serie de matemática y geometría que están implícitas en la naturaleza. Eso nos permite conectarnos, resonar. Y esta cuestión de que muchas de estas proporciones parecen ser grecolatinas,
En realidad, pi, fi, el metro, la pulgada, aparecen miles de años antes que los griegos por todas partes en el mundo, ¿sí? En América también aparece el metro, pi, fi. Lo que sucede es que falta investigación. Y hay paradigmas y hay modelos hegemónicos que condicionan la libre investigación. Y eso es terrible porque la ciencia no tendría que tener un dogma, tendría que Sí. ser la libre exploración de las ideas. Ujú. ¿Sí? Y sin embargo, Sí, PIFI creo que sí. aparecen en México, aparecen en Egipto, y vamos a ver que también aparecen en América nativa, estamos hablando de Tiwanaku, un lugar con 4.000 años de antigüedad. Eh, Ahí vemos una imagen de las alineaciones hipotéticas, todo esto dentro del campo experimental hipotético, de las pirámides con las Tres Marías, el cinturón de Orión, las proporciones, las conexiones con las estrellas. En la pirámide del Sol, acabo de estar hace poco, tomé un montón de medidas con metro láser, está lleno de proporciones del estilo pi, fi, metro. Por eso les digo, estos no son descubrimientos grecolatinos van a tomar todo esto, lo van a aclarar, lo van a sacar de las escuelas secretas y mistéricas de la élite y lo van a democratizar, y luego va a llegar al modelo europeo, que hoy en día es hegemónico en educación, política, sociedad, pero de ninguna manera les pertenece a ellos. La pirámide de Giza tiene una alineación con el norte casi exacta, tiene mejor alineación que construcciones modernas que han querido ser alineadas con el norte. El templo de Calasasaya en Bolivia está perfectamente alineado de norte a sur, este a oeste, un templo milenario, también estuve haciendo trabajo de campo ahí. Las proporciones en India muestran como en Siriguilla la proporción áurea de su construcción, la proporción áurea está en el templo de Salomón, ¿sí? En Juan, templos egipcios antiquísimos. ¿cómo Decime, fue para vos conocer todos estos lugares? O sea, cuando fuiste, pregunto, yo no los conozco, no he viajado mucho en mi vida. eh, ¿Sentís ese trabajo espiritual, esa energía ahí? Porque hay quienes van y cuentan cosas asombrosas, pero te pregunto a vos porque vas con una mirada más de estudio encima y de encontrar y de, ¿cómo se llama? Confirmar hipótesis. Entonces, como que también tiene otro sentido. totalmente, totalmente. Acá es esta cuestión de los hemisferios cerebrales, de lo que es la ciencia y lo que es el arte, de lo que es la espiritualidad y lo que es la ciencia, de Ujú. unificar, de que esto no está separado, esto está todo unido. Entonces, aquellas cosas que impactan en nuestros sentimientos y que nuestra intuición nos acerca, después deberían ser verificadas por la razón y la lógica, no se pueden contradecir. Entonces, realmente yo vengo de un lugar que experimenté con mi conciencia y luego empecé un camino de verificación científico y empírico y lo pude encontrar. Entonces, la respuesta es sí. La respuesta es que pude verificar in situ, tener experiencias expansivas, trascendentales, revelaciones, experiencias muy profundas de mi conciencia, y al mismo tiempo hice mediciones de geomagnéticas, radiestésicas, todo tipo de mediciones. Y realmente no se contradicen. Por eso digo, esto habla de algo que es un plan y un funcionamiento que es racional, es científico, es consciente. El tema son las conclusiones que no encajan con ciertas doctrinas y dogmas científicos. Tal cual. Entonces, el punto pasa por ahí. No podemos estar inhibidos por una doctrina y un dogma. Si la hegemonía nos habla de un sistema materialista, reduccionista y ateo, pero la experiencia que vos tenés es emocional, sentimental, de una inteligencia, ¿cómo es eso? Entonces, nos enseñan que el universo, aparentemente, el modelo está cambiando, la cuántica está revolucionando las cosas, hay científicos que ya no piensan de esa manera, pero el modelo de hace 10, 20 años era el universo material, no tiene sentido y está inconsciente. Ahora vos mirá, la materia inanimada, sin sentido e inconsciente, crea el orden de las órbitas, las flores y a nosotros,
animales, plantas, a los soles, ¿sí? Y nosotros que tenemos conciencia, podemos detectar el sentido de las cosas, ¿sí? Y que podemos percibir el orden, como algo desordenado, ¿sí? Sin conciencia, sin sentido, puede crear el orden, el sentido y la conciencia. ¿Te das cuenta que eso no es Sí, no, lógico? no es lógico. Tiene sentido. No, para nada. Entonces, hay algo de ese razonamiento que tenemos que volver. Ni un misticismo exagerado, donde todo lo que sentimos lo creemos, lo damos por verdad, ni un cientificismo que no tiene sentimientos, una ciencia que no tiene emociones, que no tiene sentimientos, y que cancela todo aquello que es sagrado y sentimental y emocional. Entonces, acá lo que tenemos que hacer es encontrar un equilibrio entre estos dos, entre cerebro y corazón, entre intestino, genitales, entre, ¿sí?, una coherencia entre todos esos elementos, un equilibrio que nos lleve a una integración y a una síntesis. Eh, Creo que va por ahí. No. ¿Y acá qué estamos viendo? Contanos. Acá estamos viendo la recámara, son nombres fantasiosos que le pone la arqueología, la recámara del rey, que acá nunca encontraron ningún rey, no encontraron nada, ni siquiera una momia, nada. La gran pirámide de Giza, que tiene un montón de peculiaridades. Primero que está hecho con granito, con un grado de perfección increíble, y está lleno de proporciones matemáticas impecables, ¿sí? Esas proporciones demuestran de que el conocimiento de Phi y de Pi es anterior a los griegos, ¿sí? El metro también está implícito acá, con toda una serie de situaciones matemáticas, geométricas y arquitectónicas, ingeniería y de logística. Por ejemplo, se usaron 100 piedras para construirlo, piedras que son losas enormes, 100, ni una más ni una menos. Luego de que si uno utiliza la medida egipcia de ese momento, que es el codo real, que tiene 53,16 centímetros, un poquito más de medio metro, y lo multiplica por cuántos codos hay en altura y longitud, da 31.416 metros. O sea, si convertimos la multiplicación a metros, nos da pi multiplicado. ¿Sí? ¿Es esto una casualidad? Muy exacto. No está expresado en metros. Lo pasamos a metros, nos da un valor, ¿sí?, proporcional a pi. Esto está lleno de situaciones. Matemáticas, geometría, alineación con las constelaciones, como la estrella polar, la constelación de Orión. Y luego el otro punto, esta recámara tiene frecuencias específicas de vibración que el ingeniero de sonido Tom Danley estudió. Y descubrió que este recinto, que se supone que es un sarcófago, es una cavidad acústica que vibra en una nota específica, que es la nota sol. ¿Sí? La nota sol en infrasonidos, o sea, en frecuencias cerebrales. Y en esas frecuencias cerebrales se encuentran nuestras ondas delta y están cercanas a las ¿sí?, que son las frecuencias cerebrales donde nosotros estamos en meditación y relajación profunda. O sea, ¿qué sucede? Si vos entrabas a este sarcófago y te acostabas y cantaban o tocaban instrumentos, vos entrabas en un estado de conciencia expandido, de relajación profunda, donde se da la sensación de desdoblamiento, ¿sí? Y hay muchas situaciones acústicas en estas cámaras que se encuentran en Egipto, que se encuentran en Honduras, que se encuentran en Bolivia, muchas de estas las estudié. No es una cuestión de arco de arquitectónico que es más fácil construirlo, tiene proporciones específicas que se reflejan en los sonidos, y esta cuestión dio lugar a toda una categoría de investigación que hoy en día es la arqueoacústica, porque se descubrió de que hay mucha acústica en los lugares sagrados. Yo me pregunto y les pregunto a ustedes, si la Gran Pirámide de Giza en una tumba, ¿para qué ponerle tantas cualidades acústicas? ¿No? Es raro enterrar un muerto y hacer una construcción hiper sofisticada que implique todo lo que acabamos de escribir, alineaciones astronómicas, proporciones matemáticas, selección del terreno a construir, encima cualidades acústicas. Para poner un muerto,
es raro. En Stonehenge se hicieron trabajos en escala de Stonehenge y se descubrieron un montón de cualidades acústicas. Lo mismo pude verificar en Teotihuacán, donde uno aplaude frente a la pirámide de Teotihuacán y de Kukulcán y suena el sonido de un pájaro. Creo que no dimensionamos lo que es hacer un diseño para que cuando yo hago un sonido me responda un eco afinado con un tipo de timbre. No, una Increíble, locura. ¿no? No, Te una locura. devuelve, te devuelve el canto de un pájaro el eco, el rebote de tu aplauso. Eso como mínimo, o sea, estaríamos horas hablando de esto, porque tiene muchas cualidades. Y como decíamos recién, esto es el trabajo de Schwaller de Lubitz, de Temple in Mant, donde estuvo 10 años en el templo de Luxor, Schwaller con su esposa Isha y su hija Lucy, estudiando las proporciones y la arquitectura del templo de Luxor en Egipto, y descubrió que era un plano exacto del organismo humano, y que los lugares donde están nuestras glándulas, estaban los templetes, donde hay acústica, hay cavidades del cuerpo, o sea, es muy probable que estimulasen los sistemas endocrinos, glandulares, para llevarnos a un estado bioquímico del cuerpo, para que la conciencia se exprese en determinados niveles. Estimulaban el cuerpo humano con acústica, con electricidad, ¿sí? Con belleza. Les digo, el impacto del cuerpo dentro de un lugar sagrado es de lo que trata esta charla que estoy teniendo. A mí me fascinó llegar a Bolivia, al templo de Calasasaya, habiendo estudiado los trabajos de arquitectura de Scholler de Lubitz, y descubrir que el templo de Calasasaya en Bolivia respondía a cuestiones muy similares, y descubrir que el diseño de la parte del templo de Calasasaya en Tiwanaku tenía la forma de la cabeza de los monolitos que estaban ahí. ¿Sí? Después tuve bastante tiempo estudiando con Manuel de la Torre, que es un arqueoastrónomo, y vi todas las alineaciones que tenía el templo en Bolivia, un templo de 4000 años, alineado con las estrellas, con los solsticios, de forma impecable. Yo creo que no dimensionamos lo que significa a nivel arquitectura, diseño, ingeniería, logística, organización de la gente, darle de comer, cuidarlo, para hacer estos lugares enormes que en determinadas fechas no es que se va a alinear una parte del templo, son múltiples las alineaciones en distintas fechas. Digo, la exactitud astronómica, arquitectónica, de ingeniería y la inteligencia para llevarlo a cabo. Estamos hablando de altas civilizaciones, ¿sí? Por eso hablamos de que esto era para el bien de la sociedad. Esta arquitectura elevaba la inteligencia, los sentimientos, por eso eran tan avanzados. Y no son cuestiones religiosas, son cuestiones de la cultura, de la conciencia, de sostener algo que no fue una revelación extraterrestre, que fue el trabajo de todo este grupo de mujeres y de hombres que durante miles de años fueron descubriendo cómo funcionaba la naturaleza de la realidad. Y fueron aprovechando, en el mejor sentido, disfrutar de que si uno entiende y vive eso, después puede tener una vida más feliz y sana, más productiva, más generosa. Acá tenemos miles de casos, por ejemplo, le voy a mostrar un caso contemporáneo, o del siglo XX por lo menos, no es contemporáneo, es del siglo XX, de cómo este tipo de arquitectura sagrada, esto es del Vastu Shastra de la India, donde vemos cómo el cuerpo humano está representado en los templos, el falo por el obelisco, o la torreta. Veíamos recién en lo femenino cómo el útero de la mujer y la vagina se corresponden con el Sancto Santorum, que se llama un Garbha Griha en sánscrito, en los textos de arquitectura, que es donde ponen el recinto, el Santo Santorio, el lugar más sagrado. Hay templos con forma de mujer, hay templos con forma de hombre, porque está la diosa y está el dios. Y esta arquitectura representa el ser cósmico, del cual nosotros tomamos nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo es un microcosmos de un macrocosmos. Y el templo estimula y representa todas esas áreas del cosmos, de la diosa del dios. Por lo tanto, cuando la gente entra, resuena y se conecta, comulga. Por eso posteriormente se va a institucionalizar en la religión, pero antiguamente no era la religión. Y mirando este diseño, uno llega a este tipo de cosas, como el Palacio Barolo, por ejemplo, ¿sí? Que está basado en la Divina Comedia, cuya estructura, ¿sí?
se conecta con la forma humana. Si uno mira el Palacio Barolo es como una persona de pie con este tipo de estructura, medio ecléctica, medio mezcla de distintas cosas, ¿no? Pero que el Palacio Barolo responde perfectamente bien a todos estos conceptos. Está construido sobre un arroyo, el lugar fue elegido geomagnéticamente, la cantidad de pisos, los números, la matemática, los recintos, responden a cuestiones filosóficas, cuestiones espirituales. Luego, el arquitecto Ángel Guido, al cual no le caía muy bien Le Corbusier, o sea, porque ellos estaban buscando una identidad, me refiero a ellos con Guido en la Facultad de Arquitectura, ¿no? Estaban buscando una identidad propia argentina de la arquitectura. Y Le Ujú. Corbusier va a terminar como imponiéndose en Argentina a través de las construcciones, ¿no? Sí, Eh, tipo su única obra en Latinoamérica. Su única obra neta. Ha hecho participaciones en otro lado y ha tenido otras cosas también. Siempre está bueno aclarar eso, porque si es obra de él, sí. no, son varios Pero arquitectos, ganaron el premio, fue un concurso, y esto fue hecho entre 3 arquitectos, de los ujú, cuales Guido fue uno. Guido hizo completamente la casa de Ricardo Rojas, la cual estudié y di charlas en el Museo Ricardo Rojas, porque hice un estudio, se lo presenté a la directora y le encantó y me hizo que lo presente en el museo. Y ahí viajé a Rosario y tengo todos los libros de Guido, me los estudié, también investigué en la UBA de arquitectura las cosas que había de él, y él realmente usaba estos principios. Estoy hablando con uno de los curadores del Monumento de la Bandera y me dice que no es así. Pero yo creo que acá hay dogma y doctrina, y no quieren aceptar que este hombre hizo, toda esta gente lo desarrolló como un barco, pero también como el cuerpo humano, de la misma manera que los Vastuyastra, que en realidad esto es, como vimos, está en la India, está en Tiwanaku, forma parte de algo que parece estar presente en todo el planeta, ¿no? ujú. Formar parte de un conocimiento universal, algo muy particular, una escuela de iniciados e iniciadas, que está presente en todos los continentes, ¿no? Apunta perfectamente al solsticio, está alineado con la Cruz del Sur. Yo busqué, porque descubrí varias alineaciones con la Cruz del Sur, que es predominante en el hemisferio sur, valga la redundancia. La idea del barco y de la Cruz del Sur está presente en varios textos, te lo saqué de los datos de la UBA y de las universidades de Rosario, de Santa Fe, de Guido, donde él muestra el barco con la Cruz del Sur, así que no creo que es muy errado. Esto es un descubrimiento propio que me han negado varios arquitectos que trabajan para el Monumento a la Bandera, y es que la Cruz del Sur está al lado de la constelación del Barco, que tiene una particularidad esta constelación, gira alrededor del polo. Era la constelación de los argonautas, y es Argo Navío. Entonces yo creo que él tomó todas estas ideas mitológicas que tienen que ver con la importancia del polo y de la Cruz del Sur y se las imprimió como el barco de la patria, de la matria, de la dirección del país, toda esta idea que había tan interesante en los arquitectos y filósofos de mediados del siglo XX en Argentina, que era todo un movimiento hermosísimo de cultura realmente, y yo creo que subyacen estas ideas detrás, que es estos cánones de estética y de filosofía que vienen de Egipto, vienen de Tiwanaku, sin embargo, llegan hasta nuestros días. ¿Sí? Esto yo leer de Lubitsch con The Temple in Man, el estudio de las glándulas y del diseño de la planta. Este es el Palacio Barolo. El Palacio Barolo también tiene alineaciones con la Cruz del Sur en fechas muy importantes, como el solsticio y el 3 de mayo, que es una fiesta indígena. O sea, hubo una continuación de esta idea originaria indígena del conocimiento ancestral aplicado a la arquitectura con el conocimiento astronómico y mitológico, que continuó inclusive, hablando de Argentina, de Uruguay, hasta el siglo XX, ¿no? El Palacio Barolo respeta en determinadas partes la proporción phi de manera muy clara, la simbología rectangular y cuadrada que vimos de los Vastuyastras, tiene medidas que fui y tomé con metro láser y que muestran estos guiños, ¿no? Secretos que están camuflados en estos códigos de construcción, que como vimos no es simplemente una inteligencia racional, no es simplemente un diseño intelectual,
todo eso y más, es el impacto. ¿Qué pasa si nosotros descubrimos cómo la inteligencia universal construye la naturaleza? ¿Qué pasa si nosotros construimos de acuerdo a los principios con lo cual la inteligencia cósmica construye? Y es esta cuestión de la resonancia. Nos estamos alineando con la inteligencia cósmica cuando la imitamos. Por lo tanto, podemos sentirla, podemos conectar. Eso posteriormente va a ser el religare de la religión que se va a institucionalizar. Hace miles de años no era una institución religiosa, era el vínculo, la unión, el yoga, era ese religare, el yachai, el conocimiento, que permitía que nosotros vivamos plenamente con sentido, que no nos falte nada, que seamos inteligentes, felices, amorosos, cariñosos, y que vivamos bien en la tierra, ¿no? Con todos estos principios que son bastante complejos que estuvimos viendo a lo largo de esta tarde. Elegir el lugar en la grilla geomagnética para construir, las aguas subterráneas, la alineación con las estrellas, con el polo, ¿sí? Los del hemisferio norte alinean con el polo norte, nosotros en el sur con el polo sur. ¿Sí? No, por eso los lineamientos generales de la arquitectura sagrada son universales, pero son regionales también, porque las estrellas se ven distintas del sur que del norte. La Cruz del Sur no tiene sentido en Alaska, no se ve. ¿Sí? En Europa la Cruz del Sur se ve unos meses. Acá Polaris se ve de vez en cuando. Entonces hay un regionalismo y hay una idea universal. En adaptación al terreno, al terruño, y a lo observable, y a la propia fauna y flora del lugar, y a la idiosincrasia del lugar, pero sin embargo hay principios universales. Alinearlo con las estrellas, ponerlo en un punto geomagnético, usar matemática extrapolada de la observación natural cósmica, y geometría que se desprende de todos esos principios. Todos estos requisitos los cumple la arquitectura en Bolivia milenaria, o sea, no es solamente Grecia y Egipto, China, India, también es Bolivia, ¿sí? Es Tiwanaku, es Teotihuacán. Quiero resaltar esto para que se vea que esto nos habla de algo bastante profundo, ¿no? La pirámide de Acapana, hay muchas pirámides en América del Sur, no se habla de eso. La pirámide tiene agua, está alineada con la Cruz del Sur. La pirámide de Kukulcán tiene un cenote debajo. ¿Sí? Esto es el trabajo de Scholler de Lubitz, Illa de Lubitz y Lucy Leamy, el estudio de The Temple Man, Templo en el Cuerpo, del Templo de Luxor, con las proporciones, con las conexiones con las glándulas, el cuerpo humano. ¿Sí? Resumiendo, ¿qué es todo esto? Todo esto es una cosmobiomímesis. ¿Qué quiere decir? Observar los movimientos astronómicos, el comportamiento del Sol, de la Luna, de los planetas, de las constelaciones. ¿Qué le sucede a los animales cuando viene el solsticio, el equinoccio, la reproducción, el comportamiento? Se van abajo de la tierra, desovan, se reproducen. ¿Qué le pasa a las plantas? ¿Qué números están implícitos en todo esto? ¿Qué geometrías están implícitas? ¿Qué pasa si yo extrapolo esos principios cósmicos y biológicos y los imito en nuestra arquitectura? ¿Sí? Y lo que descubrieron es esto, la resonancia. Nos conectamos a ese ser cósmico, al alma universal, y todos los beneficios que eso nos trae, que de ahí van a ser el genio, van a ser el amor, porque va a conmover. Por eso, todos los que vivieron de acuerdo a estos principios ancestrales llegaron a niveles muy altos, como los mayas, como los egipcios, como los hindúes. Ahora, ¿fueron todo el tiempo así divinos, exquisitos? No. Hubo momentos de guerra, de sacrificios humanos. No hay que romantizar, pero sí reconozcamos que fueron altas culturas. ¿Y dónde está esa altitud? ¿Cómo se logra ese crecimiento que, como decíamos antes, hoy en día hay todo un grupo de gente que plantea que son extraterrestres lo que hicieron, porque no pueden creer el nivel de sofisticación de poner 2 millones de bloques de piedra de 2 toneladas cada uno para hacer la pirámide de Giza, con el nivel de calidad de alineación, porque no se puede creer los ángulos de 90 grados del templo de Tarasasaya, cuando las herramientas eran muy rudimentarias. No se puede creer el tamaño de Teotihuacán. ¿Por qué? Porque esta gente, o sea, nosotros mismos, nuestros abuelos y abuelas, estaban en otro estado de conciencia. ¿Cómo lograron esa civilización avanzada?
porque eran coherentes con el universo y con la naturaleza. Y bueno, más o menos eso era lo que quería compartir. Yo con vos lo hablé un montón, Cere, vos sos muy consciente de todo esto. La Eh, verdad que ha sido como una epifanía la charla esta. Fue como que en un momento me, me embarqué en un viaje directamente. Es de que después de escucharte, Juan, es como necesitas unos segundos. claro, sí, sí, sí. Callate un rato, No, 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 por favor, quedémonos en por mí sigue silencio un hablando, rato, no, ¿viste? seguí Porque hablando. Es tan extraordinario el contenido, es tan extraordinario lo estudiado, lo que estás contando, estas relaciones, estas cosas que están adelante nuestro, pero que no las vemos. Había una palabra que me daba vuelta mientras que estabas hablando, era que como lo cuasi indecible, ¿viste? Está ahí, está al frente tuyo, está ahí, pero qué extraordinario que no lo veamos y que no lo entendamos y que no, eso es como muy fuerte, te lo quedas viendo y decís, wow, cuántas cosas pasan y cuántas cosas tienen relación y se conectan y son una misma cosa y uno no es consciente de eso. La verdad que ha sido un ciclo extraordinario, muy enriquecedor, sumamente enriquecedor, de un contenido y un estudio que la verdad demuestra demasiado tu compromiso y tu pasión. Además de por este tema, en realidad de la curiosidad, del querer entender, y no querés entender cualquier cosa, querés entender el universo, lo cual es extraordinario. Acá hay una pregunta, un participante. Valeria dice, ¿dónde se puede hacer trabajo con este tipo de frecuencia? a ver, nosotros, hablo de nosotros porque nada de esto lo hice solo, ¿no? Porque no, lo transdisciplinario e interdisciplinario solo no se puede. Uno no puede ser experto en acústica, experto en geobiología, experto en arquitectura. Entonces, bueno, trabajo en equipo. Nosotros extrapolamos todos estos principios y directamente estamos trabajando con frecuencias, porque al entender todo esto y al vivirlo, porque entenderlo es, hay una parte nuestra que se queda tranquila, ¿viste? Si lo entendés es como que hay algo que se calma. Después hay que experimentarlo, vivirlo y hacerlo pragmático, ¿no? Tal cual. Eh, trabajar con frecuencias, yo acá enfrente mío tengo 5 equipos. Podés trabajar con frecuencias para medir, como este aparato ruso que se llama BioWell. Podés aplicar las frecuencias para tratar dolencias, como por ejemplo con un biozapper. Con frecuencias pulsadas podés hasta tratar problemas de salud, que son los principios extrapolados de todo esto. Vos podés viajar a Tiwanaku y estar ahí, vivirlo, hacer una ceremonia, todo lo que, todo lo que puedas organizar que genere la imitación, el ritual, la ceremonia, también te conecta a esta frecuencia, porque cuando vos haces una ceremonia, un ritual, dramatizás los mitos de forma teatralizada, como un psicodrama. Y no nos olvidemos que el teatro viene de los ditirambos de Dionisio, eran las iniciaciones dionisíacas. Entonces la imitación te conecta por biomímesis. ¿Sí? Tengo otra muy interesante pregunta. Dice, ¿cuál fue el autor detonante para abrir tu visión en este tipo de sabiduría ancestral y cósmica? No hubo, porque yo no leía, Experimentar. no leí. Yo me empezó a suceder y empecé a tirar del hilo, empecé a tirar del hilo. Sí, después llegué al trabajo de Scholler de Lubitsch. Y después empecé a estudiar a los arquitectos egipcios. Sí, después llegué al Vastu Yastra. Sí, después conocí a Manuel de la Torre en Tiwanaku. Sí, después conocí a Miguel Guerra en Teotihuacán, por supuesto. Pero vino todo desde adentro y después esta ansiedad de querer ir a lugares y ver qué pasaba, por qué. ¿Por qué? ¿Qué está pasando en ese lugar? ¿Qué es lo que sucede? Y vamos a medirlo, porque hay algo en mí que era, necesito medirlo, acá pasa algo, no debe ser simplemente que me pasa porque me pasa, acá tiene que haber una tecnología. Esta gente hizo algo, es un templo, ¿por qué? ¿Por qué cuando entro acá no es lo mismo que cuando entro a la casa de mi tía? ¿Por qué cuando entro al templo de Calasasaña me pasa todo lo que me pasa? Bueno, había toda una razón. Ay, Dios, me hiciste reír mucho. La gente va de turismo y vos relevando todo, ¿eh? Mira todo. Hay otra pregunta que es, para comenzar lectura de esta temática, Juan Pablo, ¿tenés trabajos publicados? ¿Querés compartir tu red social? Sí, en Instagram
la verdad que publico todo y estoy abocado a dar talleres donde sistematicé todo esto, que ya vieron que es un montón. Yo tengo 40 talleres donde desgloso todo esto en categorías: astronomía, mitología, arquitectura, tecnología, cosmología, psicología. Y de esa manera. Pienso escribir, ¿sabes cuándo? Quiero empezar a escribir cuando vaya a Egipto y a Grecia. Una vez que vaya a Egipto, Grecia y Roma, ahí voy a escribir. No, no quiero empezar, no quiero teorizar sobre eso, quiero estar ahí. Estoy Juan copiando Pablo bien tu Francolini Instagram. es. ¿Qué En Instagram escribís? y Facebook es Juan Pablo Francolini directo. Ahí está, ¿lo escribí bien o no? No sé, a ver. Porque ahí yo lo respondí en el chat. Juan Sí, Pablo Francolini. Sí, lo escribí bien. Ahí me dicen que no lo encuentran, pero no, está bien escrito. sí, buscalo Ahí porque. no, por las dudas, yo estoy tan acostumbrada, pero no, soy consciente que. La palabra oficial, creo que es. No, 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 se la saqué ayer. no, no, es Juan Pablo Francolini, sí, Juan Pablo Francolini. sí, sí, sí. Hay otra pregunta que dice, qué curioso porque, nos dice Jennifer, qué curioso porque actualmente veo muy presente este tema tanto en la espiritualidad como en la divinidad. Mencionaste algo del teatro y del rol, perdón, del rol de este cuando apareció. ¿Algo en cuanto a la imitación que te conecta? ¿Lo repetirías en cuanto a esto? Claro. Todo lo que medio analizamos con los ejes, más o menos generales, hablan de una imitación. O sea, imitar la matemática que se observa en el crecimiento, ¿no? Fibonacci, Pi, Phi. Esto también aplica al ritual y a la ceremonia, ¿no? Mircea Eliade, que era un investigador de la mitología comparada, explica de que mito no es una fantasía, mito es la historia original, la historia de las historias. ¿Y qué hace el mito y el ritual? ¿Qué pasa cuando nosotros nos juntamos con las culturas indígenas y hacemos nuestras ceremonias? Nosotros tenemos 8 ceremonias que hacemos, 4 fundamentales, 2 equinocciales, 2 solsticiales y 4 intermedias, ¿no? La fiesta de la Pachamama, la fiesta de la Chacana, el Día de los Muertos, el Kapaj Raimi, el Inti Raimi, desde el punto de vista andino, en Quichua Runasi. Cuando vos haces una ceremonia, estás teatralizando los sucesos mitológicos. Pero los mitos no hablan del tiempo de Cronos, hablan del tiempo de Kairos. ¿Qué quiere decir? No es el tiempo humano. Los dioses no estaban haciendo las cosas en el tiempo humano, porque los dioses crearon el mundo. Entonces los dioses están en un tiempo trascendental. Entonces, si el mito de iniciación, por ejemplo, de los masones, es la muerte simbólica de Hiran Abif, que a la vez los masones están imitando la muerte de Osiris, que es asesinado por su hermano Set. Entonces, en el ritual, el candidato o la candidata representan a Osiris, 2 personajes representan a Isis y a Neftis, y otro personaje representa a Set, y de forma teatralizada se recrea el asesinato y la resurrección de Osiris, de donde va a nacer del Espíritu Santo en la Virgen Isis, fundada por el espíritu de Osiris, Horus, que es el hijo solar. Lo que estás haciendo es teatralizar el mito. ¿Qué pasa cuando yo lo imito al mito? ¿Qué pasa cuando yo lo estoy haciendo esa mímesis? Resueno con esa historia cósmica. Esa historia no está en el tiempo y el espacio, porque esa historia no es histórica, valga la redundancia, es de los dioses. Entonces, ¿qué pasa? El tiempo sagrado, el tiempo de los dioses, entra a tu vida cotidiana, o salís del tiempo profano. Salís de lo cotidiano de, uy, tengo que ir a mi casa, me estoy haciendo pis, tengo que comer, tengo que las horas del trabajo. No, 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 estás en otro tiempo. Estás en el tiempo de Osiris, de Isis, de Neftis. Entonces se inyecta al mundo profano el tiempo espiritual. Y eso a vos te rejuvenece, te vitaliza, porque te llenas de energía trascendental. Y eso es el teatro. El teatro empezó así. Empezó porque los ditirambos de Dionisio empezaron a hacerlos en Grecia, porque las iniciaciones eran cada vez más masivas, entonces hacían las obras, que antes eran iniciación de unos pocos, las representaban unas personas y los demás miraban en un anfiteatro. Eso se transformó en el teatro. El teatro
era la iniciación griega que salió de ese ámbito y se hizo mundana, ¿sí? Pero es lo mismo que la arquitectura, es una imitación que te permite conectarte por imitarlo. ¿Queda claro o di mucha vuelta? No, está extraordinario, está fue clarísimo. Ahí nos dirán, sí, a ver, creo que era Jennifer que había preguntado. Sí, Jennifer, y está respondida. Hay una última pregunta que dice, de Marta Elena, perdón, que dice, ¿cómo impacta esto en la arquitectura religiosa contemporánea? De la misma manera, es lo mismo. Por eso te sentís en paz cuando vas a una iglesia cristiana. Que los cristianos van a ser los herederos de todo ese conocimiento, institucionalizado, ¿no? Porque lo va a institucionalizar Constantino. Pero ellos heredan todo eso. Entonces, cuando vos ves todas las proporciones y todo, es porque está frente a Fi, en un lugar seleccionado, te pensás que van a poner el altar en cualquier lugar en una iglesia. No, Igualmente, está no, mencionaste algo seleccionado. importante. ¿En qué Mencionaste ahí sentido? algo importante. Dijiste, los herederos de... De una tradición milenaria. Bien, esa tradición milenaria, no sé si es algo justamente que heredan, ellos más bien creo que disfrutan y hacen a su institución ahí, pero es importante siempre entender que esos templos religiosos, los primeros eh, construidos, que tenían justamente todo este conocimiento, y lo acabas de decir justamente recién, estaba hecho por masones, albaniles, masones que tenían cierto conocimiento y construían las catedrales góticas y trabajaban para la iglesia en ese sentido, como constructores. Exacto. Eso hacia el año 1100, entre el 1100 y el 1500, después le van a declarar herejía a Después los eso, masones, ujú, los van a echar. Pero al después principio los mismos cambia. cristianos fueron los masones los que construyeron y le dieron, si vos vas a las iglesias, vas a ver las cuadras y el compás en muchos lugares y frases Un montón. masonas, inclusive hasta el día de hoy. Pero bueno, ellos se pelearon obviamente por poder, y la masonería también fue, con todo el respeto, fue transformándose de una masonería operativa, que era digamos, el gremio de los arquitectos y de los maestros constructores, Freemasons, a una masonería simbólica, filosófica, donde ya no era requisito ser arquitecto o constructor para pertenecer, y de ahí va perdiendo como la parte operativa y se transforma, se va diluyendo hasta llegar al día de hoy a algo bastante diluido en relación a lo que fue la organización hacia 1700 en Inglaterra, y rastrear esos orígenes hasta 1100, que claramente ya estaban ahí en su Ujú. organización, pero obviamente esto viene de miles de años para atrás. Por eso yo les quería mostrar esto, les quería mostrar Es que estaba increíble. en Tiwanaku, estaba en México, estaba en todos lados. Hay otra pregunta más que dice, es que está, no queremos que te vayas, Juan, no te vayas. Hola. ¿Hay algún Me ejemplo tengo que ir. arquitectónico en Argentina? ¿Hay algún ejemplo arquitectónico en Argentina que imite geometría como la chacana? No, pero la vamos a hacer. Interesante. Bueno, Estoy viajando a Jujuy para trabajar con el ministro, y uno de los últimos descubrimientos del ministro de Turismo, Fede Posadas, porque hicieron un gran descubrimiento arqueológico, descubrieron un Antigal, un lugar sagrado, y quieren hacer un centro de interpretación, un museo con un centro de interpretación con forma de chacana. qué interesante, qué bien. Bueno, felicitaciones, qué bueno. Bueno, Y hay una última ojalá, de Valeria. ojalá lo concretemos. Sí, 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 manifestación. ¿Crees en una tradición? No, tengo re chiquita la letra. Unicista. Ah. ¿Crees en una tradicional unicista primordial, como decía Guénon? Sí, por supuesto. Pero resaltemos esto. ¿Crees? Sí, creo. No lo puedo afirmar y decir que eso es así. Es mi creencia, ¿sí? Así que respeto la de los demás y espero ser respetado en la mía. ¿Cuál? Obviamente, por supuesto. Eh, ya he leído todas las preguntas de chat, no sé si quieren aprovechar alguna otra pregunta más. Por mí, hagan todas, pues no quiero que se vaya Juan. Yo me Eh, tengo que ir, amigos, así que
Ay, Dios. Hay una más, una más. ¿Conoces el autor José Luis Parise? También habla de estos temas. Quizá también te basas en él. No, yo me baso en mi propia investigación, no me baso en nadie. Hoy, justamente, mira, una Lo que persona pasa me es dijo, que, lo busqué en LinkedIn y no lo encontré. Y yo dije, dudo que lo vayas a encontrar ahí, le digo, porque es tan independiente de su investigación que dudo que tenga como un registro ahí puesto. De hecho, no lo tenías, pero por justamente este argumento que tenés, de que es muy de exploración y no, vivencial. lo que va a suceder es que cuando vos empezás a investigar y hay cosas que son bastante obvias y evidentes, vas a tener punto de contacto con toda la otra gente que siguió las mismas Sí, pistas que vos y llegó a los mismos lugares. Yo cuando viajé a Bolivia y me di el ángulo del solsticio, porque el solsticio mueve en su ángulo, el ángulo del solsticio se abre y se cierra un poquito, son leyes astronómicas muy complejas que se llaman leyes de Milankovitch, eso a nosotros nos permite medir el tiempo. Si vos registraste tu ángulo, ese ángulo varía de una manera, yo sé cuándo construiste con el eje. Yo llegué a una conclusión que no fue aceptada y que de hecho la persona la que hablé, que es Manuel de la Torre, me terminé peleando con Manuel de la Torre, porque a mí el ángulo de Tiwanaku me da hace 10.000 años. Obviamente la ciencia oficial, hace 10.000 años en América no había cultura, no había civilización más que cultura. La civilización surge en Sumeria hace 6.000, 7.000. Pero a mí el ángulo de los solsticios, basado en toda una investigación científica de matemáticas y trigonometría, me da de que el ángulo es de hace 10.000 años, entre 10.000 y 11.000 años. Y después, cuando empiezo a publicar todo esto, la gente me decía, ay, ¿lo conoces a Poznansky, a Arthur Poznansky? Y la verdad que no leí. Agarré, empecé a investigar y Poznansky había llegado a la misma conclusión. Pidió el ángulo solsticial del Kalasasaya, siguió las leyes de Milankovitch y lo fechó en la misma fecha que yo, que son 10.000 o 30.000, depende, porque el ángulo se repite en un ciclo. Entonces, yo lo leía a Poznanski y rogué a Poznanski, no, es que los que seguimos las pistas llegamos a las mismas conclusiones porque son pistas que están ahí para el que las quiera ver. ¿Sí? El yoga en América, uno viaja y encuentra posturas de yoga y un montón de una tradición en América milenaria. O sea, y leía a, no sé, a Ruth, eh, no me acuerdo cómo se llama, Sotomayor, no la leí. Entonces a mí me dicen, se parece mucho, lo que pasa es que hay muchos investigadores que llegamos a las mismas conclusiones porque vos vas siguiendo las pistas y no hace falta mucho, no es que yo sea un genio. El tema es que nadie está investigando estas cosas. El tema es que todo, a vos el profesor te dice algo y vos no lo cuestionás al profesor. A vos Einstein dice a alguien, nadie lo cuestiona a Einstein. Freud dice a alguien, nadie lo cuestiona. Entonces, el problema es que hay un dogma. ¿Cuál es el dogma? Creerle a alguien por autoridad. Entonces, si no desafías la autoridad, si no desafías el dogma, se inhibe la investigación. El Big Bang. El Big Bang, ustedes saben que el mismo creador del Big Bang no creía en el Big Bang. O sea, que él dudaba de que el universo se esté expandiendo, que sea un error de medición, el redshifting, y que Hal Arp era su socio, plantea de que el universo no se está expandiendo. O sea, el problema es ese. El problema es que nosotros no cuestionamos porque decimos, no, ¿cómo voy a cuestionar? A mí no me da la cabeza para llegar a tal cosa. Entonces, hay mucho de eso, ¿no? increíble. Hermoso, hermoso, hermoso. La verdad, un ciclo súper gratificante y de enriquecedor, Juan Pablo, que ha sido divino. Acá está escribiendo, gracias Juan por compartir todos tus conocimientos y experiencias, gracias a ser por brindando este espacio tan enriquecedor. Te están felicitando por el chat, agradeciéndote. Yo te Gracias. voy a dejar ir, te voy a dejar libre. Gracias a Ya te ustedes por quiero. escucharme y seguir y prestar atención a esta locura No, no, hermosa, locura sagrada. hermoso, hermoso. La verdad que ha sido hermoso escucharte. Eh, Dejas un montón de cosas para pensar y les recomiendo en serio a todos los que están unidos en el Zoom que lo busquen en Instagram, lo empiecen a seguir. Fíjense, tiene un contenido extraordinario y una investigación que si lo que vieron acá les llamó la atención, se vuelven locos con sus investigaciones ahí publicadas que son en serio muy buenas, muy buenas. Así que, Juan, gracias. Gracias por haber Gracias a vos, participado, Ere. por el tiempo y por todo esto que preparaste. La verdad que nos has dado algo muy, muy lindo que es el conocimiento y es aprender y es incorporar saber. Entonces, eso se agradece un montón, la verdad. Gracias a vos, Ere,
por esta invitación, por el cariño, porque la verdad que siempre me trataste con mucho cariño. Me parece súper importante lo amoroso en todo esto. Y gracias a la Universidad de Palermo por su apertura de mente. Eso está marcando un precedente. O sea, realmente estamos viendo una apertura de lo institucional a nuevas ideas. Y eso me parece brillante y es la verdad que digno de admiración, de empezar a entrar en nuevos paradigmas, descentralizando el conocimiento y desinhibiendo la investigación, para que la investigación realmente sea algo libre. Vengo de dar clases en la Universidad de México, Albert Einstein, en la Universidad de limítrofe de Chile, Bolivia, con Alteridad, con Atahualpa, los museos me llaman. Para mí esto es hermoso porque durante mucho tiempo fui un loco, ¿entendés? Y hubo mucho descrédito, pero utilizando el método científico, me parece muy importante utilizar el método científico. Ahora, no quedar atrapados en los dogmas y las doctrinas, pero el método es Ok. fundamental. El método es fundamental. Así que gracias por la invitación y acá estoy para lo que gusten. Muchísimas gracias, de verdad. Gracias a los participantes, gracias Juan. Y este es el primer ciclo de arquitectura y geometría que nos ha dejado, la verdad que extraordinario. Ya van a tener la grabación que ya la tuvieron pidiendo y va a estar publicada. Tenemos 2 encuentros más de arquitectura y geometría, así que va a ser todo un placer y esto ha sido todo un lujo. Así que Juan, gracias. Gracias y nos vemos. Muchísimas Entonces, gracias. chao gente, gracias, chao, chao.